Gracias, señor senador. Senador Cobos tiene la palabra. Ah, no, perdón, senador Pichetto tiene la palabra. Es la costumbre. Cierre del La oficialismo. costumbre del pasado. Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Esta iniciativa ha tenido un trabajo realmente muy importante en el ámbito de la Comisión de Infraestructura, donde por allí ha transitado un debate muy interesante con empresarios, con distintos sectores, y creemos que en este primer año, como bien acaba de decir el senador Romero, el gobierno necesita contar con los instrumentos para llevar adelante su propuesta política y económica. Hace poco asistimos a un evento eficazmente organizado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que se llamó el Pequeño Davos. Bueno, nos parece una experiencia interesante, la presencia de muchos presidentes de compañía de distintos países del mundo y también gerentes que han venido al evento, han debatido sobre la potencialidad argentina. Y en el medio de este escenario, con más de 1000 asistentes, el Senado de la Nación y especialmente esta Comisión de Infraestructura que preside el senador Espínola y los integrantes de la comisión hicieron un gesto muy interesante que ninguno remarcó, porque la ignorancia es el mejor estado para funcionar en la Argentina. Es una de las características más interesantes que tiene nuestro país, el de ignorar las cosas importantes y trascendentes. No, a mí no me invitaron y no. Pero digo que, bueno, hubo autoridades de las cámaras y me parece que no se dio la importancia del volumen que esta ley tenía. Acabamos de emitir el dictamen, estaban trabajando sobre el tema de inversiones en la Argentina, la búsqueda de inversiones, y nadie mencionó absolutamente nada de este tema. Y la verdad que esta ley, desde la mirada del gobierno, debe ser una ley importante, o una apuesta importante. La famosa apuesta a las inversiones, a captar inversiones en infraestructura, a tratar de que la inversión no sea únicamente pública. Indudablemente que el Estado para grandes obras requiere de inversiones privadas. Hay evidentemente en las últimas obras proyectadas en la Argentina, que afortunadamente el gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri ha mantenido, están mencionadas las 2 represas, es una de las obras de mayor valor y tienen indudablemente financiamiento chino. Y les digo algo para los desprevenidos o para aquellos que siempre tienen la mejor voluntad, y la realidad a veces es enemiga de lo posible. Las represas tienen prórroga de jurisdicción en Londres. A ver, claro, las represas de Santa Cruz tienen prórroga de jurisdicción en Londres, en Gran Bretaña. En el marco de la ley, sí, pero porque era imposible sino lograr el financiamiento. A ver, a mí me gusta ser realista, porque si no, no hablamos con la verdad acá. ¿Era posible el financiamiento chino en el marco de una UTE con empresas argentinas para hacer las represas? Sí, era posible. Pero indudablemente ese financiamiento, que además es el Banco de China, y además cuando uno hace un acuerdo con China es mejor cumplirlo, porque China es el principal comprador de nuestros productos primarios. México rescindió un contrato de subterráneo y todavía no sabe cómo se acomoda de cara a una de las principales potencias mundiales que es China. Todavía hoy no pudo acomodar la relación bilateral de México con China porque rescindió unilateralmente un contrato que habían acordado con empresas chinas. ¿Qué quiero decir con esto? Trato de ser coherente con lo que dije cuando vino en su momento el embajador Diego Aguilar, candidato a embajador en esa instancia, y le planteamos, mire, estas obras hay que continuarlas, no porque estén en Santa Cruz, podían estar en otra provincia. Lo importante acá es que los compromisos asumidos en el plano económico internacional con un país como China, con una potencia como China, que además es nuestro principal
comprador de nuestros commodities primarios, especialmente soja y aceite de soja, la verdad sería un error trágico de este gobierno que no lleve adelante estos compromisos. Afortunadamente, en el viaje del presidente Macri a China se ha ratificado plenamente esta voluntad y me parece que es una muy buena noticia. Pero digo, para hacer este tipo de obras con financiamiento, acá ¿cuántos son los que van a poder invertir en obras de infraestructura grandes como apuesta a este proyecto? Porque, a ver, digamos lo siguiente, este proyecto no es para las pymes. Las pymes subsidiariamente van a trabajar de manera complementaria en la región o en la provincia como generadores, digamos, las grandes empresas pueden subcontratar y indudablemente que hay una preocupación de los que han redactado este proyecto, especialmente el trabajo de la comisión que incorporó la obligatoriedad de contratar a las pymes locales, a respetar sí o sí la mano de obra argentina. Esta es otra de las reformas sustanciales que hemos puesto en la ley. El mantenimiento de las normas laborales y de seguridad y higiene, porque era un requisito central, no va a ser cosa que la mano de obra sea barata y en lugar de obreros argentinos sean chinos. Ustedes saben muy bien de qué se trata esta diferencia. Es una diferencia sustancial en términos de la competitividad del trabajador, en el sentido de que es una mano de obra muy barata. Entonces, estas cosas las tuvimos como objetivo para mejorar la ley. La ley no lo tenía esto y hemos ido avanzando en el texto y se han logrado reformas que yo considero importantes que mejoran el proyecto, mejoran la iniciativa y la finalidad que tiene el gobierno argentino de ver cómo se logran inversiones en dónde. Y seguramente que van a ser en el área del transporte, en infraestructura ferrocarrilera, en la construcción de rutas o caminos, en energía, ¿dónde van a estar las inversiones? O en el esquema más importante que tiene la Argentina, que es el esquema productivo primario agropecuario cerealero del mundo. Ahí van a estar las inversiones, no va a haber otras inversiones. Lo que puede ser mejoramiento de nuestros puertos, el tema de la hidrovía. El otro día, la verdad, como comentario al pasar, pero creo que está abierto un debate aquí en este Senado sobre el tema de la flota argentina, de lo que es la Marina Mercante Argentina. Es una verdadera vergüenza. Estuvimos reunidos con el senador Solanas y con el senador Camón Espínola, que es el presidente de la Comisión de Infraestructura, con todos los gremios de la Marina Mercante de Argentina, conductores, dragado y balizamiento, todos estuvieron. Y nos encontramos con una novedad interesantísima. La verdad yo no la sabía. Sabía sí que Paraguay domina la hidrovía, que la principal flota que circula en la hidrovía y que transporta productos argentinos es paraguaya, bandera paraguaya. Pero ¿saben qué aparece como segunda flota en la hidrovía? Un pueblo, un país que no tiene ni mar ni río. Extraordinario. Bandera boliviana. Extraordinario. Es increíble de la generosidad que tenemos nosotros. Y estoy convencido que detrás de la bandera boliviana hay muchos empresarios argentinos atrás. ¿Por qué? Porque es una bandera barata, de preferencia, que trabaja sin pagar impuestos. Entonces, ¿desde cuándo los bolivianos van a hacer una experiencia náutica? No tuvieron nunca ni un lago para poder circular con un barco. Pero es extraordinaria la Argentina. Bandera boliviana, segunda flota que circula en la hidrovía. Entonces, los invito también, a partir del martes, ¿no? Vamos a empezar a debatir el proyecto de Marina Mercante y la recuperación de una flota argentina que pueda circular. La bandera argentina es la quinta en el río desde Asunción hasta Rosario. La quinta bandera. La quinta bandera. Claro que es culpa nuestra. Lo que digo es como detalle, ¿dónde va a estar la inversión? En infraestructura. En infraestructura seguramente de caminos, de ferroviario. ¿Cómo se puede transportar carga barata? Y a través del sistema ferroviario. Si no tenemos transporte de carga, lo que le pasa al senador Romero con la producción de Salta o lo que pasa con la manzana en Río Negro es inviable. El costo de producción de un productor de manzana es de 2 pesos, 2 pesos con 50. En el mercado central llega a 10 y a la verdulería llega a 40. Este es el dato, les puede gustar o no, pero este es un dato objetivo. Entonces, el tema del costo de flete es un tema complicado y las rutas argentinas que son un verdadero desastre. La ruta 3 nacional que une el sur argentino
desde Buenos Aires es una ruta a partir de San Miguel del Monte de una sola mano, donde circula todo el esquema cerealero de la Argentina desde Bahía Blanca hacia el puerto de Buenos Aires. Una sola mano. San Miguel del Monte, a partir de la curva de la localidad esta, pasando Las Flores, es verdaderamente la ruta de la muerte. Lo miro al senador Linares porque él sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Que no sea una autovía, la ruta 3 hasta Bahía Blanca por lo menos es una verdadera tragedia argentina. Entonces, bueno, estos temas indudablemente me parece que son iniciativas interesantes. Esperemos que esta apertura, con esta propuesta, pueda abrir el camino de las inversiones. Esta experiencia, a ver, nuestro gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner lo puso en el año 2005 por decreto. Por si hay algún desprevenido que no lo sabe, el decreto es el decreto 967 del año 2015, el régimen nacional de asociación pública-privada. O sea que, como dijeron acá, no hay nada nuevo en este escenario. ¿Qué intentaba Néstor Kirchner en el 2005? Buscar inversiones en infraestructura. No hay capacidad económica en las empresas nacionales, salvo que se asocien. Esperemos que lo hagan, porque también la ley tiene un cambio importante, significativo, que es el tema de la prelación de las nacionales por las extranjeras cuando la oferta sea igual. O sea que hay una prelación. ¿Quiere una interrupción? Gracias. Sé con el ánimo que lo ha dicho usted, señor jefe de bancada, pero Bolivia tuvo mar, le fue arrebatado y muchos senadores de este cuerpo hemos votado por el legítimo acceso de Bolivia en su salida al mar. Simplemente era, ya sé, por eso mismo lo estoy diciendo. Pero... Lo que digo que no tiene mar, esta es la realidad después de la guerra con Perú, no tiene mar. Con Chile no tiene mar. Pero bueno, no voy acá a plantear el tema de la legítima reivindicación del pueblo boliviano, no me quiero meter en problemas, siempre meto la pata en materia internacional, no quiero meterla. Lo que digo que no es un pueblo con historia náutica, Bolivia. A ver, no la tiene, no la tuvo y no sé si la va a tener. Si hay bandera boliviana es porque hay otro negocio, compañeros senadores, hay otro negocio atrás. Las banderas de preferencia, las panameñas, sabemos lo que pasa. Con qué ciudadanos se manejan esos barcos, se pilotean, quiénes son los marineros, vienen de los países más pobres de la tierra, africanos, liberianos, en fin, ya sabemos la historia. Lo que estamos hablando acá es que el beneficio argentino, le aporto este dato también, los beneficios impositivos los tienen las empresas extranjeras en la hidrovía, no las empresas nacionales. Entonces hay que cambiar la cabeza y va a haber que abrirse a un debate en serio si es que realmente pensamos que puede haber en la Argentina en los próximos años un país con cierta identidad. El régimen de asociación público-privado, Néstor Kirchner lo impulsó por decreto, firmó un decreto, abrió el camino y, repito, las obras de las represas o las obras de ferrocarril, la compra de ferrocarriles, que también tiene prórroga de jurisdicción, y la tiene en Concón, las últimas operaciones que se realizaron desde el Ministerio del Interior, son indudablemente no resignación de soberanía, son aceptación de reglas económicas claras que funcionan en el mercado mundial, porque de lo contrario no hay inversiones. Este es el juego, ¿lo queremos jugar? Jugamos. Hay que aceptar las reglas del juego. Si no, indudablemente hay que seguir esperando del Estado que siga haciendo la apuesta de la infraestructura, la obra pública, y muchas veces el Estado no puede. Cuando uno analiza, en un primer análisis muy rápido, el presupuesto nacional del año 2017, lo que se da cuenta inmediatamente, además de algunos comentarios que hizo el senador Romero, de la preferencia sobre... Porque hay algunos artículos trampa que los vamos a discutir oportunamente cuando discutamos el presupuesto nacional. Son artículos para la ciudad de Buenos Aires, en donde se autoriza la venta de todos los espacios verdes de la ciudad esta, que son tierra federal, importante, entre ellos, por ejemplo, el Tiro Federal, donde se está preparando un negocio inmobiliario de envergadura, la preparación del zoológico, que ya no es más zoológico en la Argentina, los animales no sé dónde fueron, pero no importa. Lo que digo es que hay una avidez para poner en marcha una operación inmobiliaria
y que los fondos vayan ¿a dónde van a ir? A la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde van a ir los fondos del juego que se deberían distribuir a través de la Lotería Nacional de todas las provincias? A través del mecanismo del ingreso a la ciudad de Buenos Aires. A ver, la ciudad más cara del mundo, donde la ABL aumenta el 40% anual, donde el sistema de propiedad horizontal está en riesgo desde el punto de vista del funcionamiento, del costo, de lo que significa el sistema de PH en la Argentina y especialmente en esta ciudad, a la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está el mayor aumento de la inversión presupuestaria? En la provincia de Buenos Aires. Entonces, tiene razón el senador Romero, y ese tema vamos a debatirlo, discutirlo en el marco del presupuesto. Pero lo digo como aporte a este debate. El régimen nacional, asociación público-privado, 2005, lo hizo Néstor Kirchner como un aporte en un momento donde empezaba a perfilarse la recuperación de la Argentina, pero que estaba buscando inversiones. Lo continuamos en la búsqueda de inversiones. ¿Y cuáles son los países que pueden invertir en la Argentina? A ver, China puede invertir. ¿Puede invertir Estados Unidos? Esperemos que lo hagan. Esperemos que lo hagan porque no dejamos de hacerle gestos. Esperemos que lo hagan los americanos. Esperemos que el régimen legal le vea la posibilidad de que inviertan. La famosa seguridad jurídica que han tenido, digamos, esperemos que vengan a invertir. ¿Quiénes otros pueden venir a invertir? Y puede haber inversiones petroleras de si es que mejora el precio del barril. A ver, no mucho más. Energía, a lo mejor energía eólica, desarrollo, rutas, caminos, ferrocarriles, esa es la apuesta. Esta es la apuesta. Si no hay prórroga de jurisdicción, hagamos lo siguiente. No quiero ser el abogado defensor de este proyecto, pero si no hubiera prórroga de jurisdicción, las represas no estarían haciéndose, no se hubieran comprado ferrocarriles. Lo que quiero es que hagamos, cuando discutimos acá, discutamos seriamente, con la verdad y también con todo lo que hemos hecho nosotros como gobierno anterior, y no desde las motivaciones de lo que nos gustaría, porque lo que nos gustaría por ahí confronta con la realidad. Dicho esto, presidente, con los fundamentos que ya dio el presidente de la Comisión de Infraestructura, bueno, vamos a acompañar en general y vamos a ir analizando cada artículo en particular. Ahí hay un artículo que sé que la senadora de la Rosa había planteado, que era tratar de eliminarlo, me parece que es importante. En los otros temas vamos a tratar de mantener el espíritu del dictamen de la comisión. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador Cobos. Le pido una interrupción a la senadora, ¿no? Senador Cobos. Bueno, gracias, presidente. Dentro de poco vamos a recibir el nuevo presupuesto nacional y ahí podremos ver un incremento en general de las partidas presupuestarias totales de un 22% y en la materia de obra pública de un 32%. Pero sin embargo esto resulta insuficiente para un país que tiene problemas energéticos, que es el problema que condicionó la economía argentina y que la sigue condicionando, no solo por el tema de combustibles, la falta de autoabastecimiento, sino porque tenemos que ir cambiando esta matriz totalmente fosilizada que tenemos por energías no convencionales. Tenemos un país con un déficit habitacional muy grande que ninguno de los gobiernos de la democracia ha podido atender el crecimiento vegetativo en materia habitacional. Tenemos una falta de competitividad que a veces la solemos canalizar exclusivamente por el valor del dólar, pero lo cierto es que los costos logísticos que se pagan en nuestro país son muy caros porque tenemos distancias grandes y tenemos un ferrocarril que no funciona. Y todos los proyectos ferroviarios de reactivación, estatizaciones que hemos hecho, privatizaciones, si no levantamos las vías y las volvemos a poner nuevas, es imposible darle competitividad a un sistema de transporte que tiene que ser ágil, eficaz, para poder transportar todos nuestros productos. Tenemos que profundizar nuestros puertos
tenemos en definitiva un montón de obras y servicios que mejorar. Y el Estado tiene partidas limitadas y acotadas. Y podemos recurrir a créditos internacionales, podemos recurrir a convenios con otros países, como lo que se mencionaba acá, pero el espíritu de esta ley nueva que estamos tratando, que a lo mejor podría haber sido 2 capítulos distintos de lo que es la Ley de Obras Públicas y de concesión de obras públicas, pero sin embargo nos inclinamos con una nueva sanción de ley. Este permite la posibilidad de asociarse entre el sector público y privado, pero el fin que se persigue es hacer más rápidas las obras, dado que el Estado, la participación en monetaria se reduciría y así permitiría agilizar obras. Voy a poner ejemplo para que se entienda. En Mendoza, una obra muy importante que se venía anunciando desde hace mucho tiempo era la Presa y Central Potrerillos. Ese fue un claro ejemplo de asociación público y privada, donde un gobierno justicialista como el doctor Lafalla inició el proceso y en líneas generales, y no hubo empresas ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, 2 empresas mendocinas, Cartelone e IMSA, Industria Pescarmona, con un proceso de licitación. Pero, ¿cuál era la asociación? Una asociación donde decía, uno hace la presa, el Estado, y ustedes hacen la central. Y después, el reembolso de la inversión de la central se paga con la energía que se genera. Por eso de ahí la duración a 35 años, porque no hay obra de generación eléctrica que se pueda amortizar rápidamente, porque la generación hidroeléctrica es cara, es buena, es saludable, no consume petróleo ni gas, pero son obras caras y complejas de materializar. Tenemos el corredor que llamamos bioceánico, que une el Atlántico con el Pacífico. Solamente hay autopista en San Luis primero y después Mendoza. Parcialmente Mendoza hasta la ciudad capital. Después hasta todo lo que es el corredor hacia Chile no tiene doble vía. Yo me pregunto, ¿cuántos años llevamos con esta obra donde reclamos por muertes en Junín, en Chacabuco, y estamos con una licitación de San Andrés de Giles y Luján desde hace décadas? Esa obra se podría dividir en 10 tramos, 600 kilómetros quedan, y lograr la participación privada y pública para hacerla más rápido, tener hasta la posibilidad del reembolso a través del peaje. Son claros ejemplos de lo que se puede hacer. Ni qué hablar en materia ferroviaria, donde el Estado a lo mejor puede encargarse de la infraestructura y el sector privado del material rodante. Tenemos proyectos de iniciativas privadas como el proyecto del tren trasandino en Mendoza. Ustedes saben la complejidad que tenemos todos los años con el tema de la vialidad invernal para limpiar y despejar ese paso, y los días y el costo que significa económico para el país y para el sector privado y estatal cuando se cierra ese paso. Bueno, ese túnel no va a funcionar nunca económicamente de la parte del punto de vista privado si no llevamos el ferrocarril, ni el San Martín y el Belgrano Carga, con las cargas necesarias para amortizar esa obra. Entonces, lo que estamos tratando con esta ley es generar el instrumento que nos permita agilidad y eficiencia también, porque vamos a tener que tener un Estado más ágil, más eficiente para que no trabe o entorpezca al sector privado en esta asociación que pretendemos. Nosotros tenemos una muy buena ley de obras públicas, como lo decía el senador Pino Solano, una muy buena ley también de concesión de obras públicas. Y esta a lo mejor puede ser una muy buena ley también, pero los instrumentos son buenos o son malos. El problema es quién los ejecuta.
quién los pone en marcha y cómo se ponen en marcha. Podemos ponerle todos los mecanismos de seguridad, de lucha de corrupción, de control de la Auditoría General de la Nación, pero los contratos se hacen de buena fe y se parten de la honestidad de quienes administran, sean de la parte pública y de la parte privada. Esto es una condición y es un valor que debemos recuperar en Argentina. Pero mientras tanto tenemos que sancionar leyes que permitan incentivar este tipo de obras, inversiones, que den seguridad, que den previsibilidad, pero que también se defiendan los intereses en materia colectiva. Como bien se dijo acá, es una ley que vino, que la escuchamos a los funcionarios y que ha sufrido más modificaciones que los artículos que tiene la ley. Inclusive en este debate han sido aceptadas unas sugerencias en virtud de la exposición de algunos de los senadores, inclusive la última yo preguntaba, la senadora La Rosa, ese artículo, el 31, tengo entendido que lo vamos a eliminar porque también ahí había un riesgo de que se perdiera la continuidad de esas obras que estaban en marcha. Dicho esto, creo, señor presidente, que estamos contribuyendo a generar empleo, al desarrollo argentino, a reorientar las inversiones, porque cuando decimos queremos inversión en el país, es el Estado el que tiene que direccionarla y esta ley va a permitir direccionarla. Con estas palabras pido a nuestros legisladores, a los miembros del Senado que acompañen en general y después en particular iremos discutiendo capítulo por capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Negra de Alonso no está identificada. No, pero primero vamos a votar en general y después les voy a dar la palabra para... Espere que le doy la palabra, señora senadora. Senadora Negra de Alonso. Sí, yo, como el presidente de la comisión no estaba cuando yo propuse, había 3 o 4 modificaciones que ustedes aceptaron. Me queda el tema de la prórroga de jurisdicción, que lo escuché al presidente del bloque del Frente para la Victoria, que dijo que ellos no estaban de acuerdo con eso, yo lo planteé expresamente, y además la limitación de la responsabilidad del Estado. Quería saber si esos 2 planteos que hice se van a aceptar o no se van a aceptar. ¿Usted quiere saberlo antes de la votación en general? Sí. Entonces le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión, al miembro informante. Bueno, entonces lo vamos a discutir en particular. El senador Lovera pidió la palabra antes de la votación. Gracias, señor presidente. Simplemente es a título de que habíamos hecho una lista de oradores y otros senadores habíamos acordado no hablar, que se acepte todas las inserciones que se iban a hacer al caso. ¿Se vota la moción del senador Lovera? Afirmativo, gracias, senador. Bueno, la senadora Lavado pide la palabra antes de la votación en general. Sí, al igual que la senadora Negre de Alonso, he escuchado a los miembros del oficialismo que nada han dicho sobre las modificaciones que yo propuse, que hay 2 fundamentales o 3 que tienen que ver con el cuidado de los trabajadores, con el resguardo de los trabajadores y con resguardar también el inicio de hacer obra, que el Estado pueda hacer obra y que no todo lo haga por esta iniciativa. Como nada de eso se ha manifestado, interpreto que no van a aceptar modificaciones en ese sentido, así que voy a rectificar mi voto. En particular se van a hacer modificaciones, pero bueno, no lo puedo anticipar. Senador, no, está muy bien, sí, vamos a votar en general. Bueno, en consideración en general, ¿están todos identificados? Se vota. Ya está. Resultan afirmativos 48 votos, negativos 13 votos, 0 abstenciones.
Bueno, el capítulo primero es de los artículos 1 al 11, pero como presidente del debate he percibido que hay propuestas de modificación, por lo menos en 2 de esos artículos, en el 9 y en el 10, en el cuarto. Bueno, entonces pídanme la palabra los senadores que quieren hacer propuestas, las hacen y el presidente de la comisión dirá si acepta o no acepta las modificaciones. Artículo primero. Artículo primero. Si no hay pedidos de la palabra, se va a votar. Se vota. Se vota el artículo primero. No hay observaciones. Los señores senadores me dicen que del 1 al 3 no hay modificaciones propuestas, así que se pueden votar los 3 juntos. Se vota del 1 al 3 en una sola votación. No. Negre, Alonso, Reutemann y Jiménez. ¿Vota en contra, señora senadora? Perfecto. Queda constancia de su voto. La senadora Crexel, ¿cómo votó? En general. Estamos votando el artículo 1 en particular. Pero resultan afirmativos 48 votos, negativos 12 votos, 0 abstenciones. Desde el artículo 1 al 3. Y se consigna el voto negativo de la senadora Jiménez. En el artículo 2. En general, negativo de la senadora Crexel. En consideración del artículo 4, tiene la palabra el senador País. Para proponer una modificación de una palabra en el inciso G. El inciso G dice incentivar la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo en el país, en el marco del desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento a las normas laborales y previsionales vigentes. Ahí debería decir, en lugar de previsionales, de la seguridad social, ya que el sistema previsional es una parte es un subsistema del sistema de seguridad social. Y además quiero aclarar que al decir normas laborales están incluidas también los convenios colectivos, todas las normas del derecho vigente, inclusive las del derecho colectivo. Nada más, presidente. Tiene palabra el senador Espínola. Acepto las modificaciones, señor presidente. Gracias. Entonces se va a votar el artículo 4 con la modificación propuesta por el senador País. Se vota. Resultan 48 votos afirmativos, 12 votos negativos, 0 abstenciones para el artículo 4. No tengo pedidos de la palabra para los artículos 5, 6, 7 y 8. Entonces los voy a someter a votación en conjunto. Se vota. Afirmativos 48 votos, negativos 12 votos, abstenciones 0 votos para los artículos 5, 6, 7 y 8. En el artículo 9 tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Consideración de lo que pedía la senadora Negre de Alonso y varias senadoras y senadores, proponemos que en el inciso B del artículo 9, donde dice el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgo entre las partes en contrato, coma, lo que sigue, el párrafo que sigue, que dice asignando los riesgos a la parte que se encuentre en mejores condiciones de, que se cambie por contemplando el efecto de las mejores condiciones para prevenirlos, asumirlos, mitigarlos.
Contemplando al efecto. Contemplando al efecto. Contemplando al efecto las mejores condiciones para. Tiene la palabra el señor senador Espínola en este punto. Sí, se aceptan las modificaciones. ¿Hay otras propuestas o pedido de la palabra? Se va a votar el artículo 9 con la modificación propuesta por la senadora Elías de Pérez. Se vota. Senador Cobo, falta votar. Ahí está. Resulta 48 votos afirmativos, 12 negativos, 0 abstenciones para el artículo 9 con las modificaciones propuestas. En el artículo 10 tiene la palabra la senadora Elías de Pérez para una propuesta. En el artículo 10, presidente, también por propuesta de varios senadores, lo que queremos es cambiar la redacción aumentando al final del artículo. Lo anterior no implica que el contratista no deba compensar los daños y perjuicios en beneficio del contratante que se hubieran previsto en el contrato. Tiene la palabra el señor senador Espínola. Gracias, señor presidente. Hoy el día de la primavera, vamos a ser generosos, sí se aceptan. No tengo observaciones hasta el artículo 31. Ah, me olvidé de votarlo. Bueno, se va a votar el artículo 10, perdón, con las modificaciones propuestas. Perfecto. Se vota el bueno, artículo... se va a votar el artículo 10 solo con las modificaciones propuestas aceptadas por el presidente de la comisión. Se vota. Resultan 48 votos afirmativos, 12 negativos, 0 abstenciones para el artículo 10 con las reformas propuestas. Se va a votar a continuación del artículo 11 al 24. Se vota. Ah, no, ¿alguien pidió palabra en el 23? Al 23. El señor Pichetto dijo que iba a hacer modificaciones en el 25. Por supuesto. Quiero plantear una revocatoria respecto del artículo 9, porque por una omisión involuntaria no dejé constancia de que yo había propuesto, que era lo que le decía recién, una modificación y que quería saber si iba a ser aceptada o no. En el artículo 9 yo había propuesto eliminar la última parte donde le saca la limitación de responsabilidad del Estado. O sea, que no figure en el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no sea de aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación de responsabilidad, en especial aquellas las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificaciones y 26.944 y en el decreto 1023/01 y sus modificaciones. Yo había propuesto eliminar esa parte. Eso no fue... No, disculpe, se me pasó esto, me concentré en el otro inciso, no fue tratado. Pido, por favor, rectificación respecto de eso y al miembro informante si lo acepta o no lo acepta, si no queda convalidada la votación. Para revisar la votación se requiere una mayoría especial, que no recuerdo exactamente si es 3/4. 3/4. Señor Pichetto tiene la palabra. Una cuestión de sentido práctico. La votación está hecha. Yo creo que es suficiente que se reconozca en la senadora Negre la exposición y que ella ha votado en contra. ¿Querés que sentada su posición de voto negativo, que revea el voto? Si ella votó afirmativamente. Si el cuerpo así lo considera, así será. Se considerará voto negativo de la senadora Negre en el inciso P del artículo 9. Ahora se va a votar del artículo 11 al 24 inclusive, se vota. Resultan afirmativos 48 votos, negativos 12 votos, 0 abstenciones para los artículos 11 al 24.
Para el artículo 25 tiene la palabra el senador Pichetto. Sí, presidente, es para hacer un agregado en este artículo. Como está redactada la ley, queda muy abierta y hasta puede darse de que cualquier organismo del Estado pueda optar por arbitrajes con prórroga de jurisdicción. Este no es el espíritu que tiene que tener una norma de estas, en donde a lo mejor un ministerio o un funcionario en determinada área pueda llegar a firmar o suscribir acuerdos de controversia con prórroga de jurisdicción. Por lo tanto, conforme también está establecido en la Ley de Presupuesto, en el capítulo 4, que mandó el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, sistema de crédito público, es solamente el Poder Ejecutivo el que puede acordar arbitraje por prórroga de jurisdicción, el Poder Ejecutivo Nacional. No sé si me explico claramente. Esto no es una materia delegativa en un ministerio o en un funcionario de menor rango. Solamente el Poder Ejecutivo podrá, y esta es la modificación que quiero agregar, mejor dicho, es un agregado al artículo 25, que habla de las controversias, y dice que en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, este deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo Nacional. Es coincidente con el capítulo 4, Sistema de Crédito Público, donde dice que el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otra jurisdicción. Tribunales arbitrales con dirimento imparcialmente designado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Poder Ejecutivo Nacional. No hay ningún otro funcionario que puede llevar adelante este tipo de iniciativas. Es el propio presidente el que puede plantear este tipo de temas. Así que el agregado entonces es en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, este deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, como última frase del artículo, el presidente no puede opinar, pero estoy de acuerdo. Tiene la palabra el señor senador Espínola. Si se aceptan las modificaciones. Gracias, señor senador. Se vota el artículo 25 con la modificación propuesta por el senador Pichetto. Se vota. Último párrafo, ¿no? Sí, última frase. Resulta 48 votos afirmativos, 12 votos negativos, 0 abstenciones para el artículo 25 con las modificaciones propuestas. Se va a votar del artículo 26 al artículo 30 inclusive. Tiene la palabra la senadora Negre Alonso. Para el artículo 26 yo había propuesto los laudos de tribunales arbitrales podrán ser revisados ante la justicia competente por la materia del territorio cuando se invocan causales de nulidad total o parcial. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico argentino. Bueno, entonces voy a someter, primero le doy la palabra al señor senador Espínola. No se aceptan las modificaciones, señor presidente. Entonces se va a votar el artículo 26 solamente de acuerdo al dictamen. Se vota. Faltan Aguirre, Barrio Nuevo, Rodríguez Machado. Aguirre y Barrio Nuevo faltan votar. Senador Barrio Nuevo. Resultan 45 votos afirmativos, 15 negativos, 0 abstenciones para el artículo 26 del dictamen. Se va a votar del artículo 27 al 30 inclusive. ¿De vuelta, senadora Negre Alonso? He propuesto el 30 también. Bueno, entonces voy a votar del 27 al 29 inclusive. Del 27 al 29 inclusive se vota. Urtubey y Barrio Nuevo faltan votar.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 12 votos, abstenciones 0 votos para los artículos 27 a 29 del dictamen. Para el artículo 30 tiene la palabra la senadora Negre Alonso. Hola, gracias, presidente. Había solicitado, con respecto al artículo 30, eliminarlo directamente y la reformulación del articulado, que es el que dice que no le serán de aplicación la ley de obras públicas, de concesiones públicas, etcétera. O sea, su propuesta es la eliminación. El señor presidente de la comisión. No, señor presidente, no se aceptan modificaciones. Se va a votar en los términos del dictamen. Se vota el artículo 30. Se vota el artículo 30. Senador Aguirre. Ahí está. Resultan afirmativo 38 votos, negativo 22 votos, 0 abstenciones para el artículo 30 del dictamen. En consideración el artículo 31, hay varias propuestas. Senadora de la Rosa. Sí, presidente, sí, creo que estamos de acuerdo con la eliminación del artículo 31 porque este artículo deroga el decreto 1299 del 2000, es un decreto del presidente de la Rúa, y ese decreto crea un fondo que está vigente. Ese fondo se llama Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, que si bien no maneja muchos fondos, sin embargo es un fondo que ha prestado a las provincias, a distintas provincias, y que está vigente, por lo cual ya lo habíamos dicho en comisión, y eso formó parte también de que haya firmado en disidencia parcial el dictamen correspondiente. Así que la propuesta es eliminar el artículo 31. Tiene la palabra el senador Espínola. Señor presidente, se acepta la propuesta. Se va a votar la eliminación del artículo 31. Que se vote. Se vota. Se va a votar la eliminación del artículo 31. Se vota. Falta el senador Sagnum identificar. Senadora Sagnum. Bueno, no. Puede irse si quiere, senadora. La eliminación. Se tiene que votar. Se vota la eliminación. Faltan votar senador Aguirre y senadora Mirkin. Resulta afirmativo 46 votos, negativos 11 votos, 0 abstenciones para la eliminación del artículo 31 del dictamen. Se va a votar el artículo 32 del dictamen. Se vota. ¿Y 33? El 33 es de forma, así que se va a votar el artículo 32 del dictamen. Se vota. Resultan afirmativos 47 votos, negativos 8 votos, 0 abstenciones. Se comunica a la Cámara de Diputados. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Acaba de finalizar la sesión especial del día de hoy, que comenzó alrededor de las 14:30 horas, con el tratamiento de 7 pliegos de jueces de primera instancia y vocales de Cámara para las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Capital Federal. Luego, y de forma unánime, se aprobó el proyecto que declara la legítima e imprescriptible soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas.
También se aprobó por 48 votos a favor y 13 en contra el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que contempla la creación de un nuevo régimen de contratación público-privada que fue debatida en el marco del plenario de las Comisiones de Asuntos Administrativos e Infraestructura. La iniciativa, que fue presentada por el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, fue modificada tanto por el oficialismo como por la oposición. Entre las modificaciones se encuentra que el seguimiento de las contrataciones y su control lo va a llevar a cabo la Auditoría General de la Nación, órgano que pertenece al Congreso. El proyecto propone un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura y servicios en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. Siga disfrutando de la programación y para volver a ver la sesión ingrese a nuestro canal de YouTube, Senado Argentina. Muchas gracias.